Buenos días, hermanos. El día de hoy, en continuación con las enseñanzas que hemos venido realizando, vamos a irnos al libro de Hebreos, capítulo 7. Voy a pedirles que nos pongamos en pie. Para orar. Padre, te agradecemos el día de hoy, Señor, la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu nos esté enseñando, Señor, y nos ayude a comprender que Jesucristo es superior a los levitas. Señor, que Jesucristo es el Rey, es sacerdote y es profeta, y por ello puede ser el único camino que nos puede llevar a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pero por motivos de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero hoy nos vamos a dedicar a capítulo 7 del 1 al 28. Pueden sentarse. Lo que vamos a hacer es dividir el capítulo en 3 secciones y vamos leyéndola sección por sección para que no se nos haga un poquito más largo. Como hemos venido hablando los domingos anteriores, aquí la epístola a los Hebreos demuestra cómo Jesucristo ha sido superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Aarón, y hoy vamos a demostrar cómo Jesús es superior a los levitas. El capítulo de hoy se enfoca el autor de Hebreos a decir que Jesús es innegablemente superior a los levitas. Pero ¿quiénes son estos levitas y por qué eran importantes para los hebreos? Leví es el tercer hijo de Jacob, hijo de Lea, y es el responsable, su tribu fue la responsable de la administración en el templo. Todo levita duraba 30 años de vida en preparación. Sus primeros 30 años, desde que nace hasta los 30 años, él era preparado solo para ministrar, para ser sacerdote en el templo. Y de ahí en adelante tenía 20 años de ministerio hasta llegar a los 50 años que cumplían su ministerio. Entonces los levitas, toda su vida, su misión, todo lo que ellos se dedicaban era a estar en el templo, a prepararse para servir a Dios. Por eso entonces todos los demás judíos tenían a los levitas en una gran consideración, porque eran los únicos que podían ser sacerdotes. Inclusive, algunas veces el Espíritu Santo llegaba a estar en alguno de los levitas, que eran los que estaban ministrando. Recuerden que antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo venía y se iba temporalmente en algunos casos particulares, y se da principalmente en los levitas que ministraban. Entonces, los levitas eran la tribu escogida para ministrar. Éramos 2 hermanos de hijos de Jacob todos, pero solo los levitas pueden entrar al templo, solo los levitas pueden ofrecer sacrificio. Eso hace que sea como el especial, el diferente, porque recuerden también que cuando se reparte la tierra, todos tienen terreno menos los levitas, porque los levitas debían andar de pueblo en pueblo predicando, enseñando. Entonces, y donde llegaba el levita, todo el mundo lo quería servir. El levita no ocupaba tener un terreno, porque donde él llegaba, todo el mundo quería servir, porque el levita era algo especial. Capítulo 7, versículos 1 al 3, nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía a derrotar a los reyes, y le bendijo. Asimismo, le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Entonces, acá el autor de Hebreos nos menciona un pasaje que los judíos quizás sabían, pero pocos le habían puesto atención. Vámonos a Génesis 14, donde vamos a ver en Génesis 14 que resulta ser que hubo un grupo de reyes que se unieron e hicieron guerra. Eran como 5 o 6 reyes de nombres rarísimos: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adama, Semeber de Seboim, el rey de Bela, el cual es Zoar. Y estos hacen una guerra, 5 contra 4, terminan ganando unos y se llevan, ¿verdad? Como siempre la guerra, hay cautivos, ¿verdad? Hay esclavos, y nos llevamos todos los bienes del que pierde, obviamente, es una guerra. Pero resulta ser que entre esta gente que perdió, agarraron a Lot, a su esposa, a sus hijos y todas las cosas de Lot. Recuerden que Lot es sobrino de Abraham. En este momento todavía se llama Abraham. Abraham llega y recibe la noticia, y entonces Abraham decide, vamos al 14:14, dice: cuando Abraham oyó que su sobrino había sido tomado cautivo, reclutó a sus 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan.
los atacó de noche. Él con sus siervos los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes y también recobró a su sobrino Lot a sus bienes y también a las mujeres y a la gente. Entonces, lo que vamos acá, hay una guerra, 5 contra 4, los que ganan se llevan los cautivos, lo que siempre ha pasado. Pero Abraham se da cuenta que a su sobrino se lo llevan entre esta gente. Entonces Abraham toma sus 318 criados y hace hasta lo que en este momento nunca nadie había hecho, una técnica militar que nadie había aplicado: atacar de noche. Él llega, ataca de noche y destruye a todos los reyes y recupera las cosas. Pero lo importante no es que Abraham atacara o que recuperara al otro. Lo importante viene en el versículo 17, nos dice: cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Ojo acá del 18. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él los diezmos de todo. Ya vimos como el autor de Hebreos nos dice que Melquisedec era el rey, venía del valle del rey, es el rey de Salem, que en ese momento Salem era Jerusalén. Melquisedec bendice a Abraham y recibe el diezmo de Abraham. Recuerden que solo se diezma cuando se supone que hay algo superior. Yo no le voy a dar el diezmo mío a algo inferior a mí, porque no tiene sentido para un hebreo hacer eso. Nosotros diezmamos ¿a quién? A Dios, porque Dios es superior a nosotros. Y Abraham le da el diezmo a Melquisedec, porque está reconociendo que Melquisedec es superior a él. Y los hebreos entendían esto. Sin embargo, esta historia de Abraham con Melquisedec son 4 versículos que se quedaron como perdidos. Estaban como ahí en Génesis, entre un montón de historias más, y nadie le había puesto ese interés a Melquisedec. Pero aparece aquí Pablo en la epístola a los Hebreos y nos comienza a decir que aquí hay algo interesante. Abraham, el padre de la fe, Abraham, el gran Abraham, el que recibió la promesa, el padre de todos los israelitas, dio el diezmo, porque vio que Melquisedec era superior. En este momento de la historia, en Génesis 14, no está dada la ley. Recuerden que la ley se da años después hasta que llegue Moisés. Por lo tanto, no había una obligación de diezmar, porque no había una ley que te dijera que debías dar el diezmo. Sin embargo, aunque no haya ley, Abraham cumple. Otro detalle que es interesante es que los versículos que siguen después de Abraham toparse con Melquisedec, recuerden que el rey de Sodoma está ahí. El rey de Sodoma le dice: Abraham, tranquilo, usted nos salvó la tarde, denos las personas y llévese usted todas las cosas. Nada más me deja a mí, a las personas que vivían conmigo, y llévese usted los bienes. Y Abraham le dijo: no, señor, yo no voy a coger absolutamente nada porque hice votos a Jehová. Yo no voy a coger nada porque si no el rey de Sodoma va a decir: yo enriquecí a Abraham. Y yo no lo voy a hacer porque yo sé que a mí me va a enriquecer Jehová, y no voy a coger absolutamente nada de lo que hubo en la guerra. Nada más nos vamos a llevar lo que ya nos comimos, porque ahí andamos, ¿verdad? Simple, y nos vamos sin nada. Entonces, Abraham hizo estos votos, pero si usted lee todo el Génesis, no va a encontrar un momento en el que Abraham haga esos votos. Esos votos Abraham los hizo con Melquisedec. Si el padre Abraham hizo votos con Melquisedec, es porque el padre Abraham está viendo en Melquisedec algo superior, está viendo a Dios en Melquisedec. Y vamos a entender a Melquisedec que es una teofanía o una cristofanía. Y póngame mucha atención a esto, porque no podemos confundir una teofanía con la encarnación de Jesucristo. Una teofanía es una aparición de Dios, que es una manifestación temporal pero física, o sea, se podía sentir. Si era una persona, no era un fantasmita. La importancia de una teofanía es su revelación de Dios o la presentación de un mensaje divino, en tanto que sus aspectos físicos tienen por objeto simplemente destacar y autentificar la revelación. A diferencia de una teofanía, la encarnación fue una manifestación permanente y visible de Dios en Jesucristo. Entonces, ¿qué es una teofanía? Es una manifestación temporal de Dios física, pero temporal. Por lo tanto, Melquisedec era Jesucristo. Melquisedec es Jesucristo
pero fue una manifestación temporal, a diferencia de cuando Jesucristo nace por medio de la Virgen María, que viene a ser la encarnación que ya es permanente y eterna. Esa es la gran diferencia entre teofanía y encarnación. Vamos a encontrar en la Biblia muchas más teofanías. Una la vamos a encontrar en Isaías 6, donde Isaías ve el trono de Dios. Otra la vamos a encontrar en el ángel del Señor, que lo encontramos en Éxodo 32 y 33. Otra la encontramos en los encuentros de Dios con Moisés. Recuerden la zarza ardiente y las veces que Moisés hablaba con Dios, Éxodo 3, 19, 33 y 34. Otra la vamos a ver en las visiones de Jacob, en Génesis 28 y 32. Recuerden que incluso Jacob se agarró, se peleó directamente con una teofanía que era Cristo, y le dijo: no te dejo hasta que me bendigas. Le decía: suéltame, no te dejo hasta que me bendigas. Y es una teofanía. Y en Ezequiel 1, 26 al 28 vamos a encontrar otra teofanía. Entonces, Melquisedec es una teofanía. Aquí es importante porque siempre se ha debatido, y aquí esto ha dado para muchísimo error, entre una confusión entre si Melquisedec era nada más el rey de Jerusalén, un rey común y corriente, o sea, como todos los reyes que han habido, que llegó y Abraham le dio, o es una teofanía, o es una mezcla, o era una aparición, o qué. Si nosotros consideramos y vemos a Melquisedec como un ser humano, entonces no va a ser teofanía, porque la teofanía es Dios. Y si Melquisedec es un rey, un ser humano, Abraham no debía haberle dado el diezmo, porque Abraham adoraba solo al Dios Altísimo. Amén. Y dar el diezmo es representación de que te estoy adorando. Entonces es innegable que Melquisedec no era un ser humano, no era un rey, por más bonito que suene ser rey, no era solo un rey. Melquisedec era algo especial, y los judíos en este momento están recibiendo de parte del escritor de Hebreos un mazazo a lo que ellos creen. Los comienza, porque recuerden que estamos hablando de que en esta época son judíos de 30 años, están en la iglesia, comienzan a dudar: ¿será en serio Jesús el sumo sacerdote que había que esperar? Es que Jesús no era levita, es que nosotros tenemos a Moisés, es que está Abraham. Pero acá les dicen: señores, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, y ellos recuerdan esta pequeña historia. Es una historia que muy poco se había tocado en la historia de Israel, porque era algo de 4 versículos. Pero ellos se acuerdan y dicen: ay, suave, sí, Melquisedec, aquí hay algo. Y es Pablo el que viene a demostrarlo. Entonces nos dice Pablo que Melquisedec tiene una importancia única. Y la importancia, aparte de que su nombre significa rey de justicia, rey de paz, que no tiene genealogía. Y aquí Pablo demuestra algo interesante. No es que no tenga genealogía porque se me olvidó decir de quién era hijo Melquisedec, o se me olvidó mencionar que Melquisedec se casó con fulano y tuvo mengano de hijo. No tiene genealogía porque no tiene antepasados. Melquisedec no tiene antepasados, es igual que Dios. En esta afirmación, al ver a Melquisedec recibiendo el diezmo, vamos a decir que Abraham lo ve como una persona superior. Y hay algo más importante: Melquisedec cumple con 3 oficios. Es rey de Jerusalén o rey de Salem, es sacerdote del Dios Altísimo, y es profeta, por cuanto promulga la bendición de bendito sea Abraham, del Dios viviente. Entonces, al haber un rey, profeta y sacerdote, se abre un linaje donde Jesús va a ser el rey y el sacerdote y el profeta que estábamos esperando. Para un hebreo esto era imposible. Los hebreos entendían: para ser rey hay que ser de la tribu de Judá, y para ser sacerdote hay que ser de la tribu de Leví. Entonces no hay nadie que pueda ser ambas, porque obviamente nadie puede ser levita y de Judá al mismo tiempo. O sea, o son de un lado o son del otro. Yo nací costarricense, no puedo ser nicaragüense. Si voy a ser nicaragüense, nazco en Nicaragua. O sea, por más que yo me vaya a vivir allá, no me cambia el hecho de que nací aquí en Costa Rica. Lo mismo pasaba para ellos. Pero acá Pablo nos dice: momento, Melquisedec era rey y era sacerdote. Jesucristo también es rey y sacerdote. Y acá se cae la mentira, se cae el hecho de pensar que Jesús no podía ser sacerdote. Y esto es fundamental para los hebreos. Nos vamos al versículo 4 al 10. Dice: mirad pues cuán grande fue aquel a quien el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos.
aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. Aquí, hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los reciben aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él también estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Los levitas, según la ley de Moisés, debían recibir el diezmo, no darlo. Ellos no debían dar el diezmo de lo que recibían porque no había quien dárselo. Ellos eran los encargados de recibir las ofrendas y ministrarlas para el templo. Entonces, el autor aquí le dice a los judíos, vean, Abraham al dar el diezmo, en cierto sentido, los levitas también están dando el diezmo, porque Abraham, Leví, padre de todos los levitas, aún estaba acá con Abraham. Aquí les dice, los levitas mueren y con ellos muere su ministerio. El levita cumplía 30 años, comenzaba a ministrar, 20 años de administración, y ya posiblemente a los 50 ya, ¿verdad? Ya estábamos hablando de personas que ya iban viejitas o moribundas, ¿verdad? Y llegaban hasta su muerte, pero morían. No hubo un solo levita que no moría. En cambio, allá dice Pablo, Melquisedec no muere. Y si Melquisedec no muere, su ministerio y su obra tampoco muere con él. Por lo tanto, es eterno. Por lo tanto, podemos confiar en esa obra. Hay un detalle importante en el versículo 6. Dice, bendijo al que tenía las promesas. Para el judío no había nadie más importante que Abraham, porque él recibió la promesa directa de Dios. Pero aún así, alguien bendice a Abraham. No puede haber nadie superior, un ser humano superior a Abraham que recibió la promesa, pero recibe la bendición. Por lo tanto, Melquisedec sí es Dios. Es una cristofanía y es Jesucristo. Versículos 11 al 21. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario también se haga cambio de ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él sea este testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que este lo fue por juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Cuando yo era niño, tenía como 6 o 7 años, estaba en la escuela y yo iba a las clases de religión, yo iba de ahí porque yo no le iba a decir a mami que no quería ir, me daba mucho miedo, entonces prefería ir. Y resulta ser que la niña de religión nos comenzó a contar la historia de Juana Pereira, que me hace gracia que al parecer solo los cartagos sabemos quién es Juana Pereira. Fuera de Cartago nadie tiene la menor idea de quién es Juana Pereira. Pero bueno, resulta ser que Juana Pereira era una indita, y aquí todos los de Churuca por lo menos conocemos la cruz de Caravaca, que está ahí como por la panadería de los Cocos. Entonces todos es algo como muy nuestro, muy conocido. Y nos comienza a contar la niña que Juana Pereira se encuentra a la famosísima Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Y se la lleva al cura. Y al día siguiente se la vuelve a encontrar, pero el cura admitió haberla ido a poner para que Juana Pereira la encontrara. Se repite la historia 3 veces y el cura admite que la fue a poner. Y entonces después se sabe que el cura lo puso para evitar que los españoles que vivían en Los Ángeles discriminaran a los indios que vivían en San Rafael de Aramuno. Entonces en la Puebla de los Pardos, que es donde está la cruz de Caravaca, ¿verdad?, se trata de que todos seamos amiguitos por medio de que un indita encontró una virgen. Cuando yo era niño, para mí eso fue un masazo, porque yo dije: pero entonces esto no es una virgen, esto no es nada mágico, o sea, esto es un engaño.
Me estás diciendo que el mismo cura está aceptando que él la fue a poner para que la misma indita que siempre pasaba por ahí la encontrara, se la llevaba y la volvía a poner y se la volvía a hallar. O sea, esto es un juego de niños. Para mí eso fue un masazo indescriptible que dije, yo no puedo creer en esto. No puedo creer que esto no es una aparición. Es que si ustedes me hablan de la Virgen de Guadalupe, tampoco le creo, pero, o sea, por lo menos vienen con una historia más mágica que nadie sabe. Pero la Virgen de los Ángeles, todo el mundo que medio lea un poquito, se da cuenta que es falsa la historia. Que el mismo cura aceptó que fue falsa, que lo hizo con un propósito. Entonces, yo siendo niño, me acuerdo que esa vez, yo le pregunté a mi niña, pero entonces todo es mentira. No, es que hay que adorarlo. ¿Pero por qué? No entiendo. O sea, yo tenía como 7 años, pero para mí fue, no, es que no, o sea, no me puedes estar engañando como el 24 de diciembre, que mis papás, mami nos decía, el niño viene hasta que ustedes se vayan a dormir. Ya todos sabíamos qué nos habían comprado y dónde estaba, porque mami lo compraba durante todo el año y lo escondía arriba del ropero. Entonces, cuando no estábamos, nosotros escarbábamos para volver a ver las cosas que nos habían comprado. Entonces, ¿sabíamos que iba a venir? Sí, pero sabíamos que la ley era irse a acostar. Entonces, aunque sea haga hacer dormir un ratico, pues mientras mami pone las cosas, después se tira. Pero mami nunca nos engañó con ese cuento, porque ya sabíamos que era ella. Y entonces, para mí era lo mismo. Es como que me vengan a decir que fue el niño el que me puso los regalos cuando yo sabía que era mami y papi, que se esperaran a que nos durmiéramos y nos los iban a poner. O el mismo ratón de los dientes, que más de una vez me despertaba mientras me movía, pero que ese que como mientras ponen el billete, si no, no sirve el negocio. Entonces, no me cuente este cuento. Para los hebreos, estos 10 versículos es un masazo igual, porque les dice, señores, despiértense. Los levitas cumplían una función, pero hay alguien que cumplió por encima. Nos dice primero, al cambio de sacerdocio requiere un cambio de ley, judíos. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia de Cristo. Y esto es un masazo para un judío. Recuerden que ellos están algunos devolviéndose a la ley de Moisés, porque decían, no, es que dura mucho, no, es que Jesús no era levita. Les dice, no, suave, hay cambio de sacerdocio, y cuando hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley, ahora está en la gracia. Usted es salvo por gracia, buen paso número 1. 2, les dice, Jesucristo innegablemente es de Judá, sí, no importa, no anda chismoseando usted diciendo, no, es que Jesús no era levita, pero también es sacerdote porque hay otro orden. No crea que solo el sacerdocio de levitas está. Tenemos el sacerdocio de Melquisedec y otro buen paso en la cabeza del hebreo. Número 3, Jesucristo no está muerto. Jesucristo tiene una vida indestructible. Amén. Y su ministerio sigue con él, porque no murió. ¿Usted se acuerda del sumo sacerdote de fulano, que fue muy famoso? Sí, claro, murió. ¿Se acuerda de Aarón, el primero de todos? Sí, murió. Jesús no murió, resucitó al tercer día y está vivo. Y esto, al levita que estaba dudando, lo socollonea. Al judío, perdón. 3, la ley levítica es superada y desplazada por la obra de Cristo. La ley levítica, la ley de Moisés dice, no sirve, es inútil, dice Pablo, porque no perfeccionó a nadie, porque la ley no vino para que usted la cumpla, porque usted no la puede cumplir. La ley vino para que usted vea lo mal que está y lo necesario que es un Salvador. Y este Salvador sí cumplió esa ley. Versículo 19 nos enseña que hay una mejor esperanza que para acercarse a Dios. Vean el versículo 19 lo que nos dice, porque la ley no perfeccionó nada, sin embargo se introduce una esperanza superior, por lo cual nos acercamos a Dios. Este es Jesucristo. Nos está diciendo, la ley no le va a ayudar. Judío que siempre ha querido cumplir la ley a usted no le ayuda, pero no se preocupe, hay una esperanza superior por el orden de Melquisedec. Número 6, hay un juramento, y esto es fundamental para el judío. Recuerden que para un judío jurar es algo muy serio. No es como aquí los latinos que juramos y cruzamos los dedos en la espalda y decimos que ya no vale. No, para el judío el juramento es algo serio. Y vamos todos al Salmo 110:4, donde vamos a ver que el salmista David, el rey David, otro que es un personaje importantísimo para los judíos, ya había hablado de este Melquisedec. Creo que lo tiene, me lo lee por favor. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Los levitas eran sacerdotes, incluso los hijos de Aarón llegaban a ser sumos sacerdotes, pero ninguno tenía un juramento, ni que hacer, ni que recibía juramento.
Sin embargo, Cristo es mejor por cuanto es sacerdote por juramento y de aquel que no miente. Recuerden que todos los judíos sabían que Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Por lo tanto, puedo confiar en lo que Él jura. Y Él juró a Jesucristo: eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí es un sacerdocio con mayor importancia por cuanto hay un juramento. Y por último, Pablo les dice: señores, y les explico esto para que lo sepan, no me estoy sacando esta hablada de Melquisedec de la manga. David en el Salmo 110 ya lo había dicho: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. David lo dijo antes, que nadie le había puesto atención, es otra historia. Pero Pablo no está inventando la historia de Melquisedec, no está buscando cómo hacer que Jesús logre ser sacerdote. Pablo nada más está diciendo: David hacía X cantidad de años, ya lo había profetizado en el Salmo 110. Nosotros lo pasamos por alto, pero aquí Pablo viene y dice: vean, ya ustedes lo sabían, los judíos se sabían el Salmo 110 de memoria. Y donde lo entienden, dicen: uy, sí, David ya no lo había dicho. Nuestro rey David, otro personaje grandísimo, nos había dicho: Cristo va a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este es el bombazo definitivo. Este les dice: ay, sí, aquí tiene que haber un cambio de sacerdocio, por cuanto sí está profetizado que va a haber otro sacerdote del lado de Melquisedec, de la orden de Melquisedec. Esto no es un invento de Pablo, y este Salmo 110 valida toda esta explicación de Hebreos 7. Si David no lo hubiera dicho, cualquiera alega: Pablo se está acomodando esta pequeña historia de Melquisedec de Génesis 14 para justificar que Jesucristo es sacerdote. Pero Pablo le dice: señores, David, su rey David. Recuerden que para el hebreo también David está encumbrado al rey. El rey David dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hoy con estos 21 versículos que llevamos, para el judío de la época, tenía que ser un bombazo definitivo. No puedo volver al judaísmo, no puedo ir de nuevo a los levitas, porque hay alguien que superó todo esto. Porque Jesucristo murió en la cruz y resucitó, que es lo más importante. A fin de cuentas, si moría y no resucitaba, no pasaba gran cosa. Pero resucitó. Amén. Y su obra permanece. Por lo tanto, Él sí puede ser sacerdote para que yo vaya al cielo. Porque Él no muere. El levita moría y su ministerio con Él. En cambio, Jesucristo no muere. Y aquí es donde vemos que Jesucristo es definitivamente superior a cualquier otro gran personaje que tuvieran los hebreos o que aparezca en la Biblia. Porque Jesucristo es superior a todos. Porque Jesucristo es Dios. Nos vamos al versículo 22 al 28, ya para ir finalizando. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes, pero debido a la muerte no podían permanecer. Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto, también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre, para interceder por ellos. Voy a tener un momento aquí. Nos habla Pablo en Hebreos: hay un fiador. ¿Qué es un fiador? Es aquel que garantiza que algo se va a cumplir. Cuando nosotros vamos al banco, nos dicen: no, es que tiene que poner un fiador. Ok, yo le digo: papi, ¿me fías? ¿Qué significa que papi me fíe? Que como yo no cumplo, él es el que va a cumplir la deuda. Ese es el fiador, el que garantiza que se cumple. Y Jesucristo va a garantizar que el pacto se cumple. No hay mejor fiador que Cristo. Y después nos menciona algo importantísimo: es un sacerdocio perpetuo, porque no muere. Jesucristo no se va a cansar, Jesucristo no va a morir, no se va a terminar de cumplir el ministerio. ¿Cuál era el ministerio que hacían los levitas? Recuerden que eran los sacrificios. Cada vez que usted sentía culpa por un pecado, usted iba y ofrecía un sacrificio, y el levita ministraba en su favor. Entonces ya usted, y el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba, salía y decía: señores, tenemos un año de perdón más. ¿Lo recuerdan? Los sacerdotes hacían eso, pero todos morían. Y entonces ya cuando murió, le ocupábamos otro que siguiera haciendo el asunto. Pero Cristo es el único que no muere, y por lo tanto, el Cristo no morir siempre
va a ofrecer ese perdón de pecados y eterno, ese perdón de pecados que nunca se va a acabar y que no va a terminar nunca. Y dice el 25, por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Salva e intercede, es el único que puede salvarlo a usted y va a interceder por usted ante Dios. No hay nadie más que vaya a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque los judíos veían al sacerdote y el sacerdote podía hacer el sacrificio, sí, pero el sacerdote moría y no iba a poder hacer nada, no iba a poder interceder por mí ante Dios. Es Jesucristo el único intermediario, el único que salva. Y versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él es el único sacerdote que es exaltado, sumo sacerdote que es exaltado más allá de los cielos. Recuerden que los sumos sacerdotes eran humanos, así como usted y yo, que durante toda su vida se preparaban solo para servir en el templo, sí, pero no dejaban de ser humanos, con las mismas necesidades físicas y carnales que nosotros. Jesús también fue humano, también tuvo las necesidades físicas, comía, tomaba agua, pero Jesús no pecó porque es Dios. Amén. Y es por ello que Jesucristo puede ser el sumo sacerdote. Amén. Que es por el único que es intermediario para nosotros. Versículo 27. Él no tiene necesidad, él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Recuerden que el sumo sacerdote en Yom Kippur, en el día de la expiación, él llegaba a hacer el sacrificio, pero primero tenía que sacrificar por sus pecados y después sacrificaba por los del pueblo. Amén. Pero Jesucristo no tuvo que sacrificar por sus pecados, por cuanto no pecó. Y eso es lo más importante que usted va a encontrar en Hebreos. Jesucristo no pecó, Jesucristo no necesita, y al no necesitar sacrificio por él, es el único sumo sacerdote que bien puede sacrificar por usted. Amén. Y nos puede limpiar de los pecados. Versículo 28 y terminamos. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en todo el resumen? Nos dice, ok, vean, Moisés, otro grande para los judíos, nos dio la ley por intermedio de los ángeles, pero ahí está. Tenemos la ley. Y la ley, ¿qué hacía? Nos daba hombres, pero eran hombres débiles, porque eran como nosotros. Eran hombres que pecaban. En cambio, después de la ley viene un juramento del único que no miente, por lo tanto el juramento es válido. Y ese juramento constituye al Hijo. Entonces, para el hebreo era suficiente esta explicación, porque esta explicación te dice, vean, ¿qué va a ir a hacer de nuevo donde los levitas? ¿Por qué va a ir de nuevo usted? ¿Por qué se va a volver en el momento en el que la está pasando un poquito difícil? Si Jesucristo es el único que te puede llevar al cielo. Y en el versículo 8.1, en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pablo les dice, acuérdense que el sumo sacerdote ministraba en el templo que hizo Salomón, el templo, el tabernáculo que levantó Moisés. Son templos humanos, pero este sumo sacerdote del que les estoy hablando, Jesucristo, es sumo sacerdote del templo que hizo Dios, que está en los cielos. Y solo Él llegó allí, y solo Él entró al templo de los cielos y ofreció sangre, y fue para perdón de pecados. Por lo tanto, solo Jesucristo es suficiente para usted. Y para ellos esto es un golpe impactante. Es un golpe que los que pensaban en devolverse tienen que tener, no me voy a devolver. Lo mismo que me pasó a mí con Juana Pereira. ¿Cómo voy a ir yo a la Virgen de los Ángeles si fue un muñeco que mi madre ponía y quitaba? Lo mismo le hacía yo a Gaby, le escondía los muñecos y la mandaba a buscarle, después se lo corría. Ay, no, vea, su muñeco camina. Es la misma historia.
Y no, Gaby no podía creer que su muñeco caminaba, sabía que yo lo estaba molestando. Entonces, ¿por qué le voy a creer al cura? Fue el mismo mazazo. No me voy a devolver, ¿por qué? Porque ya sé que esto no sirve. Y sé que lo que tengo sirve. Amén. Y esto es importante. Sé que Jesús es superior a los levitas. Entonces, Hebreos se ha dedicado a poner a Jesús en el lugar que le corresponde. No es que Jesús haya que subirlo, no. Jesús está ahí. Pero en nuestras mentes, Hebreos nos dice, es superior a Abraham, es superior a Moisés, es superior a los profetas, es superior incluso a los ángeles, que nosotros podemos pensar que los ángeles son muy poderosos, es superior incluso a los sacerdotes y al sumo sacerdote. O sea, Jesús está por encima de todos por cuanto es Dios y es el único camino para ser salvos. Si nadie tiene alguna duda o comentario, pastor. Bueno, dos cosas ahí para que ayudes a aclararlas. Una era que pareciera que los judíos, de tener 1400 años de religión, se habían acostumbrado a ver a los levitas, específicamente al sumo sacerdote, como una figura de representación de Dios. Y por lo tanto les tenían un respeto sumo que ni siquiera se atrevían a hablar mal de él, porque inmediatamente les caía un juicio de Dios. Entonces aquí a ellos prácticamente se les está poniendo un ídolo, el sumo sacerdote, y no podían ver en Jesús al sumo sacerdote real. Ahora, lo que también me parece que hay que aclarar un poco, que los judíos sabían que en el cielo hay un templo, porque a Moisés se le dijo: haz el modelo del templo conforme al modelo que vistes en el cielo. O sea que ya ellos sabían que había un templo en el cielo, y si hay un templo tiene que haber un sacerdote ministrando. Entonces lo que no sabían era que ese sacerdote era Jesucristo. Por supuesto, recuerden que los judíos, bueno, pasa con cualquier persona. Los judíos veían a los levitas solo ministrando, entonces comienzan a subir. Inclusive recuerden que la historia cuenta que cuando Alejandro Magno ve al sumo sacerdote en Jerusalén, el Magno, conquistador del mundo, está conquistando Jerusalén y lo ve y se arrodilla ante el sumo sacerdote, que todos los griegos lo ven como, ¿qué pasa? Es Alejandro Magno, el que está conquistando todo el mundo. ¿Por qué se postra ante este hombre? Imagínense lo impactante que era ver al sumo sacerdote para que Magno, el hombre más valiente, más guerrillero que ha habido, ¿verdad? El hombre hizo lo que nadie se animó, en 3 años conquistó el mundo, se postró ante el sumo sacerdote. Entonces era una imagen impactante la del sumo sacerdote. Y los hebreos los habían ido encumbrando al punto en que ya no hablaban mal de ellos. Ya, es que es el sumo sacerdote, ya lo veíamos arriba. Y Pablo les dice, ¿qué? ¿Usted lo ve arriba? Jesús está más arriba. Y les demuestra que el sumo sacerdote sigue siendo un hombre débil, igual que usted, igual que yo. Entonces les quita esta idea de que es que ellos eran, porque termina todo ser humano, cuando comenzamos a ver a alguien como, uy, qué carga, terminamos viéndolo como un ídolo, porque lo terminamos subiendo en el famoso altar. Incluso hay el dicho que dice, se le cayó del altar, porque uno lo termina subiendo tanto que lo termina viendo arriba. Lo mismo pasaba con los sacerdotes. Y acerca del templo del cielo, ¿yo? Andrés, una pregunta. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, ¿verdad? ¿Cómo hacían ellos para elegir el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tenía que ser hijo de Aarón, descendiente directo de Aarón. Entonces, el hijo de Aarón, el hijo del hijo, el hijo. Entonces siempre hubieron 14, ¿no? ¿Sí, verdad? Si no me equivoco, eran 14 sumos sacerdotes los que estuvieron en la historia. Tenía muchos años. Sí, llegaban como a 70, no, incluso hubo unos 100 y el resto. 110 más o menos. Casi todos vivían 110. Eran bastante longevos. Pero entonces, ellos, los judíos, saben que existe un templo en el cielo, que lo vio Moisés. Ellos sabían que lo que tenían en la tierra, el tabernáculo que hizo Moisés, el templo que hizo Salomón y los demás, son una representación de lo que hay en el cielo. Amén. Y entonces, como dice el pastor, si en el cielo hay un templo, alguien tiene que ser el sacerdote de ese templo. Entonces Pablo le dice aquí, el sacerdote de ese templo es Jesucristo. Amén. Y al ser Jesucristo significa que Jesucristo es superior a todos. ¿Alguna otra duda? No, entonces nos ponemos en pie para orar y terminar la escuela dominical.
Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú eres superior a todos. Señor, te agradecemos por Jesucristo, Señor, que es el único mediador para que nosotros podamos llegar al cielo. Y te agradecemos también, Señor, que nos hayas dejado escrito este verdadero misterio de Melquisedec, Señor, que nos demuestra que tú tenías todo pensado desde el principio de los tiempos para la salvación de nosotros. Te agradecemos ese sacrificio que hizo Jesucristo y su ministración como sumo sacerdote en favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.